Yay dice, Olivo está directo aprovechando la barquilla ya que hay mucha tela que cortar en este asunto. Ramona Pina 3 comentó, un técnico de la Contraloría General de la República se pasa los meses acudiendo a los prestamistas para subsistir. Nos está llevando ese mismo en cuerpo y alma y con más responsabilidad con las decisiones. Valerio Débora comentó, no existe equidad, para un grupo se aumentan los salarios por inflación y el ciudadano de a pie que no gana ni con qué comer dignamente y estos señores ganan compensación, representación y demás. Yo tuve que cerrar mi negocio porque no pude con el letrero, con el ayuntamiento, queriéndome cobrar impuestos excesivos por una venta de interiores que comparaba en Romana y Santiago, cogiendo una lucha terrible. Ay, no, así no, busco trabajo, tengo 59 años recién cumplidos, ya estoy vieja para que me contraten. Ay, no, así no. Ramona Pina dice, cuando promulgaron la ley de salario nos llenamos de esperanza, vimos como una luz al final del túnel, pero qué poco dura la felicidad en la casa del pobre. El ministro del MAP nunca ha sido capaz de defender esa pieza, ni este ni ningún otro. Son piezas decorativas. Perdidos, República Dominicana, nadie puede ganar más que el presidente. Carlos MTM 13, tenemos confianza en nuestro señor presidente, estamos seguros que él apoyará a quienes los apoyamos, que somos la gran mayoría. Ramona Pina, bueno, ya lo dijo, Pena 224, pena 6. Da mucha pena que un país cayéndose a pedazos, esos abusadores tengan esos salarios tan altos. En los hospitales de RD no encuentran ni una jeringa, entre otras cosas. Y esto último, y el flamante ministro del MAP, el señor Castillo, tiene moral para estar en ese panel defendiendo que permite esas desigualdades tan burdas y odiosas en las instituciones, tanto privilegio e injusticia, que haga algo con los auditores de la CGR que nos está llevando ese mismo. Y hay muchísimos comentarios. Entre las conclusiones de este estudio de participación ciudadana, que aunque es de abril del 2021, es el más vigente que tenemos, dice que uno de los primeros hallazgos encontrados es el 46% de los empleados públicos registrados en el sistema, en el SASP, perciben sueldos inferiores a la canasta básica estimada por el Banco Central de la República Dominicana, con un salario medio de 20,000 pesos, un equivalente al 36% inferior a la canasta básica. ¿Y la canasta ¿Cuándo básica? Se van a nivelar? Más, porque la última canasta básica está entre 40 y pico para los primeros quintiles. La promedio 41,000. Exacto, y 69 para el quintil 5. Pero ¿cuándo se van a trabajar o a nivelar esos sueldos de los empleados públicos básicos? Bueno, esa es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda y del presidente. La responsabilidad nuestra es aplicar la ley. Y tan pronto el presidente ahora emita el reglamento de la ley, que tenía 9 años aprobada sin reglamento, ya lo mandamos a la consultoría jurídica. Tan pronto el presidente lo emita, entonces nosotros vamos a comenzar a aplicar la ley y vamos a establecer las escalas, a definir las escalas con los sectores y con los poderes y con los órganos constitucionales para aplicar la ley. Porque el tema es... Más o menos, ¿cuándo usted cree que va a ser eso, ministro? No, ya como nos comprometimos, ya enviamos al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación de la ley y las escalas salariales. Tan pronto se emita, entonces vamos a comenzar a estudiar y para emitir resoluciones para determinar qué vamos a hacer con esos sueldos que están por encima del presidente en el Poder Ejecutivo. Y con los órganos reguladores, porque hay que entender también, son órganos reguladores de servicios, negocios privados que tienen que tener técnicos especializados. O sea, que tienen que ganar bien. Que no es que son botellas que no trabajan. Entonces, a esos órganos reguladores entonces hay que establecerle escalas especiales. Pero tienen que ganar mejor que el mismo presidente de la República, que tiene todavía mayor responsabilidad. El problema es que la ley dice que no puede ganar más que el presidente, pero tiene que ganar mejores sueldos. Sí. Entonces vamos a establecer escalas para esos órganos reguladores. Aumentar entonces el sueldo del presidente. Tenemos casi lista ya la propuesta de ley de modificación a la ley de salario. Y eliminamos los topes. Y trabajamos como debe ser con salarios mínimos. El presidente debe ganar tantos salarios mínimos. Aumenta salarios mínimos, aumenta el sueldo del presidente. Aumenta salarios mínimos, aumenta el sueldo de los ministros. Tantos salarios mínimos que debe ser. ¿Y por qué eso no se trabajó cuando el Ministerio de Trabajo trabajó el aumento del salario mínimo? Eso fue el año pasado. Esto es privado. Estamos hablando del sector público. Ese es el régimen laboral privado. Ok, y este es el público. Mire, nosotros estamos viviendo momentos sumamente interesantes. Lo que yo llamo los matices.
en esta fase de transición. Y en esa fase de transición se requiere de verdad, de corazón, que esta sociedad se sujete a un pacto político-social, donde haya una revolución en la administración pública. Ellos están jugando un papel estelar. Lo que ocurre es que la acumulación de la deficiencia y de la falencia en la administración pública es extraordinaria. Miren, hay unas distorsiones extraordinarias en República Dominicana en los salarios y ellos tuvieron que asumirlo en medio de esta pandemia. O sea, tú te encuentras que un gerente de recursos humanos en X institución del Estado te gana 230,000 o 400,000 y en otra 40,000, 30,000. Tú te encuentras que todavía en el Estado Dominicano, usted haciendo una labor X y Olivo haciendo la misma tarea, él gana el doble que tú, todavía en la administración pública. Hay una distorsión. Pero hay lo que los sociólogos llamamos una profunda violencia institucional. ¿Qué significa? Una desigualdad muy grande. Por ejemplo, salario mínimo en República Dominicana, en la administración pública es 10,000 pesos, equivalente a 181 Una barbaridad. dólares. Y casi a 181 dólares. Casi el 50% gana por debajo de la canasta. El 72% gana menos de 50,000 pesos en la administración pública. Entonces, esa desigualdad salarial es tremenda. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, excúseme, Olivo. No. Por ejemplo, estoy disfrutándote porque esa versión sociológica me encanta. El gobernador del Banco Central gana 160 salarios mínimos. Eso es equivalente a 13 años para uno que gane 10,000 pesos. Pero si tú le sumas los incentivos al gobernador del Banco Central, sí, porque no y son todo, los salarios, equivale a 30 años para un empleado de la administración pública con el salario mínimo. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo. Y yo hice la tarea. Eso era lo que yo iba a preguntar. ¿Otros países tienen estas diferencias? No, es más, miren, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos gana el equivalente a 17,000 dólares. El de nosotros gana el equivalente a 30,000 dólares. Y el de la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene los incentivos que tiene el de nosotros. ¿Y eso cómo se explica? ¿Eso cómo se explica? Para que se entienda. Bueno, mira, distorsiones históricas. Yo pienso distorsiones históricas. Sí, yo pienso lo siguiente. Distorsiones. Si seguimos, mi tesis central con este tema, para complementar un poco esa visión sociológica del asunto, mi tesis central del tema es que el análisis de particularidades no nos va a llevar a una solución. El camino es el apoyo hacia un régimen que establezca de manera clara un sistema retributivo del Estado, donde se establezcan cuáles son los componentes homogéneos, cuáles son los mecanismos de incentivo, un sistema retributivo que esté orientado hacia la eficiencia, hacia incentivar a la productividad a todos los servidores del Estado y que tome en cuenta, porque la Constitución así lo establece. Si se está hablando de este tema a partir del año 2010 fue porque en la Constitución de la República se estableció que la ley, el legislador va a determinar las modalidades de compensación de los servidores públicos, tomando en cuenta incluso la complejidad de los cargos. Y por eso esto requiere un estudio científico. Por eso fue, como muy bien dijo el ministro, el primer disparate fue ponerle número a determinados salarios. ¿Por qué? Porque es una ley sobre el sistema retributivo, que es mejor que una ley de régimen salarial, sobre el sistema retributivo en el sector público, lo que establece son unos componentes generales que sirven de base para una adecuación permanente. Entonces, hacia ahí es que debemos avanzar. Yo puedo dar testimonio, porque conozco a Darío desde hace muchos años. Aquí, afortunadamente, déjame decirte, en las principales fuerzas políticas del país, las personas que se han ocupado tradicionalmente del tema de la función pública son gente de mucha responsabilidad. Vienen de una escuela, ¿entiendes? De don Raimundo Amaro Guzmán, de Luis Chequer Ortiz, de Víctor Melitón Rodríguez, de don Cristóbal Goyanguela, eso se llama Rodríguez Jordén, todo un equipo que comenzó incluso en el gobierno de Bosch en el 63, que fueron a la Universidad de Puerto Rico. Somos de esa escuela. Esa gente, o sea, yo participé en las sesiones del Diálogo Nacional en Pucamaima en el año 2008, donde se estableció todas las bases que creíamos que a partir de allí íbamos a encontrar un sistema. Después me tocó participar en todo este tema de la discusión del 2013. El problema es que no hay consistencia. Pero este es un momento ya, como decía Cándido, que hay que tomar en serio. Y el país necesita subir esto. Está muy bien que ahora el presidente dicte el reglamento, etcétera. Pero eso no va a resolver el problema, tenemos que estar claros. Aquí tenemos que sentarnos
sentarnos y este pacto político-social en torno a la funcionalidad de la institucionalidad de la administración pública, teniendo la función pública y los sistemas de control como ejes fundamentales, es algo que tenemos que plantearlo. Y es un tema que toda la clase política debe sacar de la politiquería y de la discusión, porque es algo que se va a tomar tiempo. Nivelar el régimen retributivo en el sector público aquí, eso no es tarea de un gobierno, eso van a pasar varios gobiernos. Y por eso tiene que haber una apuesta de carácter institucional. ¿Sentarse con quiénes? Porque los actores políticos y sociales del país, todos. Aquí no hemos entendido muchísimos temas en este país. Pero es no, este país, nosotros nos quejamos, pero este es un país. Marta estaba este país el 30 de mayo de 61, cuando murió Trujillo. O sea, busquen el libro El Gran Cambio de Fran Moyapón. Busquen el libro El Gran Cambio de Fran Moyapón, para que ustedes vean lo que es este país del 60 pero para acá. Pero las mesas de trabajo casi nunca benefician al pueblo llano. Es que los políticos no se han cogido en serio. Por eso yo dije, vamos a dejarnos de pendejada. El problema es que no hablamos con los calzones quitados. Bueno, pero este es un tema que requiere hablar con seriedad. Para eso tiene este es un tema clave para el país. Una voluntad política definitivamente y ponerse el presidente eso como objetivo. Ojalá que se logre por lo menos dar los primeros pasos. Como dices tú, no se va a lograr en este primer año. Vamos a hacer una pausa y para terminar, yo quisiera que ustedes hablaran un poquito de la gente, porque es verdad que hay que nivelar y todo lo que tú quieras, pero con los salarios que tiene República Dominicana y con los salarios que tienen la mayoría de los empleados públicos que trabajan en el gobierno, todo lo demás resulta sumamente irritante. Y aunque hay que pagar bien a la gente que tiene capacidad, pero es para llevar un país que no solamente funcione macroeconómicamente, sino que se revierta en el beneficio es que la base actual de la es gente. Institucional. ¿Eh? La base es la institucionalidad. Pero es que nosotros vivimos hablando de la institucionalidad y aquí nunca se dan los pasos realmente sólidos para lograr una institucionalidad. El presidente quería lograrlo con el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Se quedó en espuma y poco chocolate. Debe seguir impulsando eso. Eso se quedó ahí. Regresamos después de la pausa. Nosotros comenzamos a aplicar las escalas para los altos cargos. 450 al presidente, 400 a la vicepresidente, 300 a los ministros, 200, 220 a los viceministros, 250 a directores generales, y eso se ha mantenido. No ha habido aumento a ese nivel. Los aumentos se han producido en organismos autónomos y descentralizados y órganos reguladores que entienden que no le aplica la ley de función pública y se han aumentado. Y ahora en el reglamento se pretende quitar el tope que ahora está establecido en 300 para los ministros, por ejemplo, pero para determinar... Las escalas, se van a establecer escalas ahora. Escalas. Claro, el tope se va a mantener hasta que se modifique la ley. Hasta que se modifique. La nueva ley, que ya la tenemos casi lista, se elimina los topes y se trabaja con sueldos mínimos. Entonces el presidente ganará tantos sueldos mínimos. El ministro ganará tantos sueldos mínimos. Y los viceministros tantos sueldos mínimos y todo el mundo. No como decía Cándido, y no pasará la diferencia en instituciones, ocupando la misma posición, uno ganando el triple que otro. Ahora, eso se va a eliminar. Pero se mantendrá, ministro, el tema, aún poniéndolo así con salarios mínimos, que esa sea la forma de medirlo. ¿Se mantendrá el principio de que ninguno pueda ganar más que los titulares de los poderes del Estado? Se mantendrá eso, se mantendrá eso. Mire qué ocurre. Se recuperará eso. Pero el tema es... O sea, por ejemplo, aún con los organismos autónomos, o sea, lo que se da con el gobernador del Banco Central o con el superintendente de bancos o con el de electricidad, ya no se daría si se aprueba esa ley. No, el tema es que al gobernador del Banco Central, por su ley, y al superintendente de bancos, por su ley, no le aplica la ley de función pública, sino el Código de Trabajo, porque lo dice su ley. Ya estos sueldos no hay forma de bajarlos, ¿cierto? No, puede haber régimen. Ahora, todos los demás sí hay que aplicarle la ley. Lo que tenemos que hacer en medio de este proceso de matices es que el Ministerio de Administración Pública logre lo que se llama consistencia interna salarial, que está en el principio de la ley de salario. ¿En qué consiste? Que Cándido Mercedes no puede ganar más que María Cela, porque María Cela, el puesto de ella es más alto que ella. Nunca un puesto inferior puede ganar más que o igual que el jefe. Igual, solo y. Si usted está en su escala máxima, el máximo de la escala, y por lo tanto ha habido el proceso de
antigüedad de servicio y evaluación de desempeño. Así un puesto inferior puede igualarse a uno inmediatamente superior. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos mucha inconsistencia interna salarial y consistencia externa salarial. ¿Qué significa? Que a veces uno de otra institución, realizando el mismo puesto que tú en otra institución, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la encargada de la RAE te gana 170,000, pero en obra pública te gana 30,000. Exacto. Y las mujeres y los hombres, para cerrar, la diferencia que hay. Yo tengo esperanza de que Darío lo haga. Eso no puede ser, mucho menos desde el Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad actual? Promedio, las mujeres ganan 23% menos haciendo el mismo trabajo que las mujeres. Y los puestos con mejor salario están en los hombres. Y eso es discriminación. Y eso viola la Constitución en su artículo 39, numeral 5. Ayúdeme, abogado. Está duro ahí. Y quisiera saber lo que le pregunté antes, si esos salarios, por ejemplo, el Astacio, que entra ahora como el Velasco, en función de lo que hacía Velasco, ¿se van a bajar esos sueldos o se quedan igual que como estaban? No, tan pronto se apruebe el reglamento. Hay que esperar que se apruebe el reglamento. Sí, claro. Porque ya ese sueldo se aumentó y se quedó ahí. Para nosotros actuar. Entonces vamos a evaluar qué vamos a hacer. ¿Y se le va a bajar los salarios a toda esa gente? Vamos a evaluar qué vamos a hacer. A lo mejor es... ¿Qué huelga le van a hacer? A lo mejor es que a partir del 2023 se apliquen las escalas. Técnicamente no se puede. Señores, sentémonos a organizar el país en el ámbito de la institucionalidad, el pacto por la institucionalidad, el pacto por el soporte de la institucionalidad. Y acuérdense de los la administración pública, en los órganos de control. Esa es la clave del futuro, la clave que pueda dar sostenibilidad a esto. Y que la calle y las redes no destruyan todo el sistema. Que lo escuche el presidente, eso que acaba de decir o que se ha mantenido diciendo a lo largo de esta mesa. Y la oposición también. ¿Eh? Y la oposición también. Y los políticos. He dicho el pacto político-social. Es un pacto político y social. Muchísimas gracias. Sacar ese tema de la politiquería es la clave. Es un tema que nosotros tenemos que educarnos sobre el mismo para no emitir juicios equivocadamente. Muy buena esta mesa, muy interesante. Hemos aprendido mucho. Sobre todo me ha gustado eso de que se bajaran a los ministros a 300, que no pueden estar por encima del presidente, etcétera. Pero necesitamos el pacto, no solamente la regulación. Así es que ahí está. Vamos a seguir haciendo presión a todos nuestros políticos y organismos sociales para que por fin algún día podamos tener una verdadera institucionalidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también y sobre todo a ustedes por sus comentarios que no pudimos leerlos. Son muchísimos. Esto irrita mucho a la gente. Señores, muy buenas noches y hasta mañana. Adiós, Diana. Chao.